esta hora queremos darte gracias por la oportunidad de estar juntos. Nos es bueno, Señor, cantar a tu nombre. La semana pasada la iglesia recibía la exhortación, Señor, que cada vez que cantamos debemos hacerlo con entendimiento. Debemos estar conscientes de que lo que decimos, Señor, a veces un compromiso, es una declaración de nuestras convicciones, de las cuales debemos estar dispuestos, Señor, a obedecer o a creer o practicar, Señor. Y qué lindas canciones hemos cantado esta mañana. Qué bueno es alabarte a través de nuestras voces, Señor, poder proclamar tu grandeza, poder comprometernos a ser portadores, Señor, de tu gloria en este mundo. Qué lindo fue leer este pasaje allá en Apocalipsis, que hablaba de la adoración que un día futuro, Señor, también recibirás de todos los seres celestiales, de todo hombre, de toda nación, cantando a tu nombre porque eres digno, Señor. Y cantábamos que tú eres un Dios santo, 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 eterno, poderoso, misericordioso, Señor. Gracias por poder hacerlo con libertad. Y ahora, Padre amado, mi oración es que tú puedas, así como nosotros hemos cantado y adorado tu nombre, Señor, que tú puedas hablarnos esta mañana con tu preciosa palabra. La poderosa palabra, Señor, que ha transformado nuestras vidas. Primero, al salvarnos, Señor, con el bendito Evangelio. Pero, Señor, que también día tras día nos perfecciona, que día tras día nos ayuda, Señor, a apartarnos del pecado, nos limpia del pecado por medio de la enseñanza que es administrada por el poder del Espíritu Santo. Querido Señor, usa tu palabra. Yo dispongo mi vida, Señor, en tus manos para que tú me uses poderosamente, Señor, y no sean mis palabras, sino tu palabra fluyendo a través de mí, Señor. Gracias, Padre. Dispón nuestro corazón para escuchar tu voz y dejamos, Señor, delante tuyo estas peticiones que se han mencionado, el papá de Mario, Señor, la hija de hermana Martita. Estábamos orando por los pequeños que se están recuperando de esta cirugía, por los que están de vacaciones, quizás por otras familias que hoy viven necesidad, aflicción, que no han sido mencionadas, Señor, pero dejamos nuestras vidas, nuestras preocupaciones y peticiones delante tuyo. Queremos descansar y ahora, Señor, concentrarnos a oír tu voz. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, esta es la cuarta sesión, la cuarta semana que estamos estudiando este tema que es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia gloriosa, una iglesia que vive en pos de los propósitos sublimes y altos que encontramos en la palabra del Señor. Y semana tras semana estamos tratando de mirar a través de las Escrituras cómo debe ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia que Dios espera que sea. Y hemos dicho semana tras semana que cuando hablamos de iglesia no hablamos del edificio, aunque esto es de alguna manera la iglesia, o llamado también el templo, la casa de Dios, la casa de oración. Pero cuando hablamos de iglesia, creemos que nos referimos a cada uno de nosotros, quienes conformamos el cuerpo de Cristo. La iglesia que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia que fue comprada a un alto precio, a precio de sangre, dijo Pedro, que fue pagado por nuestra remisión, la remisión de nuestros pecados. Y encontramos sin duda que la iglesia es la que hoy en estos tiempos representa a Dios en este mundo. Y esta iglesia, la Iglesia Bautista de Esperanza Viva, debe responder esta pregunta: Dios, ¿cuál es la iglesia que tú quieres para estos tiempos? Y hoy nos corresponde hablar acerca de una iglesia que anda en santidad. Una iglesia que anda, que vive, que practica vidas santas. Antes de desarrollar el tema, me imagino que todos tienen ya sus hojitas, ¿cierto? Si no tiene, puede levantar la mano allá a ver si tiene algunas extras. Pero la idea de esta hoja es que usted pueda seguir, ¿cierto?, el mensaje y tener apuntes generales, porque no está todo allá, pero por lo menos lo más importante para usted. Antes de comenzar y hablar acerca de esta iglesia que anda en santidad, es necesario hacer algunas observaciones generales, preliminares. Cuando hablamos de la santidad de Dios, necesitamos partir por entender lo que esto significa. ¿Qué significa que Dios sea santo? Por ejemplo, la palabra santo en el hebreo, en el idioma original del Antiguo Testamento, tiene un significado primario y muy relevante que habla de la idea de ser Dios un ser separado, aparte. Esto quiere decir que Dios es trascendentalmente separado, haciendo con esta definición o idea sin duda una inmediata y clara distinción entre lo que es el creador y lo que es la criatura.
lo que es Él y lo que somos nosotros. Cuando hablamos de trascendencia, o me refiero a esta trascendentalmente separación, o trascendental separación, perdón, estoy hablando de que Él está apartado en una dimensión muy superior a lo que quizás nosotros incluso podemos llegar a entender. Está exaltada la superioridad y la infinita distancia que nos separa a nosotros con el Creador, al Creador con las criaturas. En resumen, Dios está infinitamente por encima de todo lo creado. Él es separado de todo lo creado, hecho grande y glorioso. Stephen Charnock, que es un puritano inglés del 1600, escritor de mucha literatura, él citó en uno de sus escritos, dijo: el poder en la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia de Dios está en sus ojos, la misericordia en sus entrañas, la eternidad es su duración, pero la santidad de Dios es su belleza. Es decir, si hay algo que destaca a Dios en su naturaleza, en su esencia, sin duda es la hermosura de su santidad. La santidad de Dios se manifiesta en que en Él no hay mancha, no hay pecado, no hay maldad. Por tanto, Dios, ante la injusticia, Él ve un claro aborrecimiento. Debido a su santidad, el teólogo puritano, otra vez que cité anteriormente, estaba diciendo, por ejemplo, que Dios aborrece todo lo que es contrario a Él. Dios reprueba todo lo que es relacionado al pecado. Llega a ser este último como el objeto primario de su desagrado. Todo aquello que atenta contra su carácter y su santidad es reprobado, aborrecido por Dios. No tiene relación alguna con Él. Por lo tanto, cuando hablamos de la santidad de Dios, básicamente nos enseña que existe una clara y absoluta distinción entre Él y nosotros. Además de esta abismante separación o distinción, debido a que Él es santo, y como cantábamos y leíamos tanto en Isaías como en Apocalipsis, Él es 3 veces santo, podemos entender que al ser perfectamente santo, y nosotros, aunque hechos a su imagen y semejanza, por causa del pecado, estamos muy lejos de llegar a ser lo que algún día Él es. Esto, sin duda, esto nos ayuda a entender quién es Dios y nos hace con claridad entender quiénes somos nosotros. Cuando miramos la santidad de Dios, nos va a entregar esta información que nos identificará con claridad cuál es nuestra condición, quiénes somos nosotros. Leíamos Isaías y recuerda usted en esta visión, en el llamamiento de Isaías, ¿cuál fue su reacción al ver parte de la gloria de Dios? Él dijo: ay de mí, que soy hombre muerto de labios inmundos. Cuando comprendemos con nuestra limitada mente o entendimiento cuán grande, cuán hermosa, cuán gloriosa es la santidad de Dios, sin duda queda en evidencia nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad y nuestra rebeldía constante y tendencia constante a hacer aquello que no agrada a Dios. Por tanto, podríamos preguntarnos, ¿nosotros algún día vamos a poder realmente llegar a ser santos? ¿Vamos algún día a poder realmente vencer nuestros pecados mientras estemos en vida? Bueno, la respuesta a estas preguntas es sí y no. No hay una respuesta solamente, sí y no. ¿Por qué sí? Porque un día tú y yo seremos transformados a la imagen de Cristo, completamente libres de nuestra naturaleza pecaminosa, y ya no habrá más lucha en este cuerpo de muerte, para entonces disfrutar de la misma naturaleza y esencia de nuestro Salvador. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15, no busque usted, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, hay un evento futuro donde Pablo en Romanos capítulo 8 dice que también seremos glorificados, donde ya no habrá en nuestra existencia relación alguna con el pecado, y esperamos aquel evento.
Entonces, ante la respuesta, ¿podremos algún día ser libres del pecado y llegaremos algún día a ser verdaderamente santos en cuanto a nuestra existencia? La respuesta es sí, pero también es no. ¿Qué quiero decir con esto? Porque mientras vivamos en este mundo y en este cuerpo, cada día tú y yo lucharemos por vencer las tentaciones que nos llevan a pecar. Pero necesitamos saber que con la provisión divina, santa de Dios, podemos vencer el pecado. Es decir, no podemos andar por la vida cristiana diciendo jamás podré vencer el pecado. Es posible vencerlo. Por tanto, la idea de ser santo para nosotros los creyentes hoy no tiene que ver que vamos a vivir sin pecado, que vamos a algún día ahora en vida, en nuestro andar diario, vamos a dejar de pecar, porque sin duda nuestra naturaleza está en nosotros y vamos a vivir con ella hasta cuando el Señor nos llame a su presencia o el Señor venga por nosotros. Pero lo que sí es posible es que podamos vivir apartados del pecado. No seremos santos como Dios, porque Dios es aparte y es perfectamente santo. Pero el llamado de Dios es que mientras estamos en esta vida, que no alcanzaremos la perfección, es que sí vivamos apartados para su gloria, en santidad, mientras estamos acá. Solo como un dato importante o necesario a recordar, cuando hablamos de santidad en la vida de los creyentes, hay 3 fases o estados de la santidad en nuestra vida. Y son 3 P que yo quiero que la recuerden. Este es un dato. Los que toman apunte, póngalo por allá. Lo primero es la santidad posicional. ¿Ok? La primera palabra, posicional. ¿Qué significa la santidad posicional? Bueno, esta es la que se adquiere cuando escuchamos el Evangelio y recibimos el Evangelio por fe de Jesucristo. Se llama posicional porque hace referencia a la posición en la que Dios nos pone al obedecer al Evangelio y nos hace recordar que esta posición es solamente dada por fe a través de Jesucristo. Y Cristo nos hace entonces ante los ojos de Dios santos. Es decir, si pudiéramos ilustrarlo, es como que a través del ojo de Dios, del prisma del ojo de Dios, a través de Jesús y su sacrificio en la cruz, en la cual confiamos y depositamos nuestra fe, Él nos ve a nosotros santos. Esto es posicionalmente. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por ejemplo, 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, Dios nos ve a través de Jesús santos. De ahí entonces es que cuando Pablo escribe su carta dice a los santos que están en aquel lugar. No está hablando de perfectos, no está hablando de personas sin pecado, está hablando de que posicionalmente Dios a través de Jesús nos ve santos. Es por eso que uno de los términos más comunes en la Biblia es esta idea, los santos. Santos literalmente significa Dios nos ve limpios a través de la sangre de Cristo. Entonces, si usted es cristiano y alguien le pregunta, ¿eres un santo? En un sentido posicional, la respuesta puede ser sí, por la gloria de Dios o por la gracia de Dios. No por práctica, pero sí posicionalmente. La segunda fase o el segundo nivel de santificación o de santidad tiene que ver con la santidad progresiva. La segunda P, entonces primera posicional, la segunda progresiva, o algunos también llaman práctica, también es con P. ¿Ya? Pero, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto? Bueno, la santidad progresiva o práctica es la que se va desarrollando poco a poco en la vida del cristiano. Es aquella que con la provisión de Dios, el Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios nos permite día tras día ser un poco mejor, para la gloria de Dios. Recuerda Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, la santidad progresiva tiene que ver con despojarnos de lo viejo, de lo malo, de lo viciado, para vestirnos de cosas nuevas y buenas, según Efesios capítulo 4. Dice allá 1 Tesalonicenses 4:7, pues nos ha llamado Dios, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este proceso de despojarnos de lo malo y vestirnos de lo bueno. Y por último, es la santidad perfecta, o también llamada final. Entonces, posicional, progresiva y perfecta, que es la que yo cité anteriormente, en el día de la glorificación de nuestros cuerpos.
donde lo incorruptible se vestirá, ¿cierto? Lo corruptible, perdón, se vestirá de incorruptibilidad. La santidad perfecta y final es la que obtendremos al final de nuestros días. Allá en 1 de Juan capítulo 3 versos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, cuando entremos a este tema de la iglesia que Dios quiere, una iglesia santa o que anda en santidad, no estamos queriendo decir, o no quiero decir que sea una iglesia perfecta sin pecado, porque no es posible que tú y yo alcancemos la perfección. No vamos a poder lograr vivir sin ningún pecado. Pero sí lo que Dios quiere es que esta iglesia, la iglesia de Dios, sea aparte de la práctica del pecado constante, diario y habitual. Es decir, Dios quiere una iglesia que, como la palabra dice en su término inicial, sea separada de toda aquella cosa que deshonra su nombre, de toda aquella cosa que va contra los principios cristianos, desobedeciendo la palabra de Dios, dándonos entonces una vida de pecado. Entonces, cuando hablamos de una iglesia que quiere andar en santidad, necesitamos recordar que esta es la iglesia que Dios quiere. La santidad es algo que Dios espera y demanda de cada uno de sus hijos, de cada una de sus iglesias. La santidad de la iglesia, de un creyente, no es opcional para un verdadero hijo de Dios. En el Antiguo Testamento Dios dijo en Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y 1 de Pedro 1:16 dice, porque está escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Por tanto, el llamado de Dios, el mandato de Dios es la santidad. Así como Él es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. El fundamento de este llamado y demanda es que Dios sin duda es santo y, como ya he dicho, perfectamente santo. Y su palabra lo destaca constantemente, diciendo, por ejemplo, como ya hemos visto, que Él es santo y 3 veces santo. Y sin duda vimos ya el pasaje de Isaías, de Apocalipsis. Es decir, Dios al tener esta perfección en santidad y obviamente esa santidad es reflejada a través de su palabra en todo lo que Él hace, su santo amor, santa misericordia, santa bondad, su esencia en la santidad. Entonces es que Él demanda de su pueblo que así como Él es aparte de cualquier deidad, práctica o ser creado, nosotros como su pueblo también podamos ser separados de toda práctica de pecado para la gloria de Él. El ser santo y perfectamente santo nos da espacio para quienes se relacionan con Él, para quienes quieran allegarse a Él y vivir con Él, puedan vivir en pecado. No puede ser que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, viva en pecado y piense que puede relacionarse con el Dios 3 veces santo. Como creyente y aún como iglesia cristiana, hermanos, muchas veces se piensa que es imposible llegar a la meta de ser santos. Y en un sentido tenemos razón, no vamos a lograr la meta de la santidad perfecta o esa santidad que a veces llegamos a mal entender. Pero basado en la observación de lo que Dios dice en su palabra, es posible cada día ser un poco mejor hijo de Dios, más cercano a Él y más lejos del pecado. Por tanto, nuestras conductas y prácticas diarias van a revelar cuál es nuestro deseo de obedecer al llamado y al mandato de Dios de andar en santidad. Lo vamos a mirar porque no tiene relación ahora necesariamente con lo que quiero llevar, pero Romanos capítulo 7 vemos al apóstol Pablo en esa lucha de no hacer lo que debía hacer, y él decía, y a veces hacer aquello que no quería hacer. En esta lucha constante, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Pero el pasaje nos muestra en Romanos 7, en estos textos, que lo que Pablo hace es luchar con su carne para no hacer aquello que deshonra a Dios, queriendo él cada día agradar al Señor. Hermanos, muchas veces llegamos a pensar que es imposible lograr andar en santidad y renunciamos al camino de esforzarnos porque luchamos solos, sin la provisión de Dios.
Porque creemos que podemos dejar un vicio, las malas palabras, las cosas que nuestros ojos ven a través de nuestro esfuerzo. Y no es posible. Porque tú y yo, nuestra tendencia, nuestra naturaleza es hacia el pecado. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero nuestra tendencia natural es al pecado. Y si no nos tomamos de las provisiones divinas de Dios, no lograremos ser esa iglesia, ese creyente, esa familia que es santa y que anda en santidad. ¿Cuáles son esta provisión? Bueno, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es interesante, el nombre de la tercera persona de la Trinidad es así. ¿Espíritu qué? Santo. Que mora en nosotros, que está en nosotros y que nos lleva a andar en santidad. Es el que nos redarguye, es aquel que cuando estamos viendo por internet, en el teléfono, algo indigno de lo que un hijo de Dios ve, nos está redarguyendo. Es aquello que cuando como esposo decimos una mala palabra o una palabra hiriente a nuestra esposa e hijos, nos dice a nosotros en nuestro interior, ¿qué estás haciendo? Dios ha dado una provisión especial, sobrenatural. Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios. Porque ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la usa como una provisión sobrenatural para librarnos del pecado. Y hermanos, la oración. Una vida devocional une estos tres elementos. Porque si yo tengo una vida devocional donde yo estoy orando con Dios, hablando con Él, leyendo la Biblia, dejando que Él me hable, sin duda el Espíritu Santo entonces está alimentándose. Y con esto podemos entonces vencer. Será imposible, querido hermano, querida hermana, será imposible si no miramos esto como el gran desafío de nuestras vidas, por el cual debemos luchar cada día. Y que muchas veces nos costará todo lo que somos y lo que tenemos. Porque si tú y yo no estamos conscientes de que Dios nos ha llamado a andar en santidad, que la voluntad de Dios, que sabemos que es agradable y perfecta, es vuestra santificación, si no somos conscientes de eso, tú y yo andaremos por la senda del pecado, tú y yo nos congraciaremos con el pecado y aceptaremos pecados en nuestra vida que no honran a Dios. Si no es con la ayuda perfecta y completa del Espíritu Santo que nos protege de la inmundicia de este mundo, advirtiéndonos constantemente, no solo redarguyéndonos en cada momento, sino también protegiéndonos y capacitándonos con su poder para poder así lograr la meta de vivir una vida santa. Hermanos, otra vez, jamás alcanzaremos la meta de ser creyentes, familias o una iglesia que anda en santidad. Podríamos entonces preguntarnos, ¿cómo lograremos ser esa iglesia? ¿Cómo vamos a llegar a esa meta de ser una iglesia, un creyente, una familia que anda en santidad? Bueno, solo quiero en sus hojas dar tres ideas. Una iglesia que anda en santidad es una iglesia que se aleja, hermanos, conscientemente del pecado. Por favor, Salmos 34, verso 14. Dice Salmo 34, 14, apártate, ¿qué dice allá? Del mal, lo hace obvio, claro, sin doble lectura. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Vaya a Proverbios, por favor, allá un poquito después, capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 7. Qué lindo suenan las hojas, ¿o no? Estoy seguro que conoce el texto, ¿no? Pero quiero poner énfasis al final. Dice, no seas sabio ¿en qué? En tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Quiere andar en santidad esta iglesia? ¿Puede andar en santidad? Por supuesto que puede andar apartado del pecado, conscientemente. Pero debe ser una decisión. Mire, capítulo 4, verso 27.
no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Capítulo 16, avance un poquito. La misma idea. 16, 17. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Ser santos, hermanos, o querer ser una iglesia que anda en santidad, significa entender que debemos vivir tan lejos del pecado, apartados lo más posible de él. Es decir, que entendemos que no podemos tomar parte con el pecado, que no andamos ni transitamos por la vereda de la maldad, menos disfrutamos de él. Es decir, un verdadero hijo de Dios, una verdadera iglesia que quiere andar en santidad, hermanos, se aparta del pecado, aparta su pie de la maldad, no anda por la vereda de los pecadores, ni practica el pecado. Porque quiere honrar a Dios, porque quiere obedecer el llamado de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si bien es cierto, no somos perfectos y fallamos muchas veces, no significa que no intentemos cada día de nuestra existencia el apartarnos del mal. A.W. Tozer dijo lo siguiente: un verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santos. ¿Sabe cuál debiera ser su ideal, su meta, su sueño? El mío, cada día al despertar. No es: Señor, dame felicidad, ábreme puertas, Señor, guíame por este camino y abre las puertas del éxito, de la felicidad. Tu oración y mi oración debe ser cada día: Señor, hazme más santo. ¿Qué significa esto? Aparta mi pie de la maldad. No me permitas vivir cerca del pecado. Porque, hermanos, si eres de verdad un verdadero creyente, tú no puedes vivir en el pecado. Recuerda este tema que Pablo abordó en Romanos capítulo 6 ante la pregunta: bueno, pequemos más para que Dios nos perdone más. Y él dijo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Andaremos en el pecado? ¿Vamos a practicar el pecado para que la gracia abunde? La respuesta fue categórica: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dijo él, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, no es posible que un creyente, que una familia, que una iglesia que identifica en su vida un pecado, transite por ese pecado, viva en pos de ese pecado, debe apartarse. Y yo no sé cuáles son tus pecados, sí identifico los míos. Y hermanos, cada día debo yo, como tú y nosotros en general, luchar con el pecado para apartarnos. Es soberbia, es orgullo, es arrogancia, es lascivia, es ira, es contiendas, es palabras malas. ¿Qué es? No lo sé en tu vida. Pero un verdadero creyente, una familia, una iglesia que quiera andar en santidad, hermanos, se aparta del pecado. Agustín de Hipona en el cuarto siglo dijo: decir que amamos a Dios mientras vivamos una vida sin santidad es la mayor de las falsedades que pueda creerse. Es decir, si yo digo amar a Dios, no puedo vivir pecando. Es una falsedad creer que yo amo a Dios y al mismo tiempo amo mi pecado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 30, usted sabe, lo tiene en su hojita, dice: pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es vuestra santificación. Y mire lo que dice: que os apartéis, que os alejéis de fornicación. La palabra apartarse sin duda da la idea de tomar una decisión radical, de no estar cerca de algo, de no acercarnos a aquello que nos puede hacer caer. Es salir del lado de aquello que no nos ayuda o beneficia. Es alejarnos de un peligro inminente. Segunda de Timoteo 2:19 dice: apártese, en la parte B, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, hermanos, tu teléfono, mi teléfono está por allá, pero tu teléfono es ocasión de tropiezo. Es allá donde estás pecando cada día por las cosas que ves, por las cosas que escribes,
con las cosas que pones en mensaje de texto a alguien que no debes? ¿Es ahí el problema? Apártate, déjalo. Si es necesario, destrúyelo. Porque si eso es el instrumento que te hace caer en pecado y no te permite vivir más santamente para la gloria de Dios, elimínalo, erradícalo. Son personas, son amigos, son relaciones. Hermanos, necesitamos tomar decisiones radicales de apartarnos de... Muchos creyentes e iglesias, queridos, llegan a creer que la santificación descansa únicamente en la obra de Dios, olvidándose que es una obra constante pero también colaborativa. La santificación progresiva no es un acto de magia milagroso de Dios que manda un poder y ahora soy santo. No, hermanos. Nos ha dejado su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra, nos ha dado la herramienta de la oración, la provisión espiritual y sobrenatural de Dios, para que en conjunto a ella seamos nosotros quienes decidamos día a día abandonar el pecado. Otra vez, hermanos, yo no sé cuál es tu pecado, pero estoy seguro que el Espíritu Santo está mostrándote ahora cuáles son estos pecados en tu vida. Te hago la pregunta, ¿estás tan cerca de Dios hoy o estás lejos de Dios porque hay pecados en tu vida? Hermanos, una iglesia que quiere andar en santidad es una iglesia que se aparta conscientemente del pecado. Toma decisiones radicales. También es necesario decir en base a esta idea, hermanos, que si bien es Dios, como dice Filipenses 2:13, el quien produce en nosotros el querer como el hacer, Él jamás nos llevará, por ejemplo, a una situación pecaminosa que atenta contra nuestra santidad. Por tanto, es obvio que cada día somos nosotros quienes decidimos qué tan lejos queremos andar del pecado, apartándonos de todo aquello que atenta contra la santidad. Estos días ha sido interesante de escuchar a un hombre que conoce a Dios y su palabra y que en algún minuto se vio ante tentaciones y se olvidó de tener temor del Señor y dio lugar a las pasiones de su corazón. Hermanos, no creas que porque llevas años y porque conoces mucho este libro, estás libre de caer. El apartarse del pecado es cada día, hermanos. Es mi lucha diaria. Hablaba con Betsy estos días sobre este tema y le decía, es posible cuando queremos y con la ayuda de Dios determinamos hacerlo, es posible. Le he dicho, mi amor, voy a tratar de ser mejor esposo en esta área que te afecta, te duele. Y yo, siendo consciente, yo tengo que decidir cada día vencer esa tentación, esa tendencia pecaminosa mía y ponerla bajo el control de Dios para que no me dañe a mí, mi relación a Él ni a ella. Es posible, pero es necesario estar consciente que es una decisión diaria. Todos los días hay que luchar. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 2 Corintios 7:1, promesas gloriosas anteriormente dichas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, es decir, puede ser mejor cada día. El llamado a perfeccionar nuestra santidad, pero esta debe ser en el temor del Señor. La idea es que podemos con la ayuda de Dios cada día ser mejores hijos suyos, una mejor y más santa iglesia. Otra vez cito a esta autora W. Tozer, que ha escrito muchos libros. Él dijo, estar bien con Dios a menudo ha significado estar en problemas con los hombres. ¿Sabes por qué? Porque a veces no queremos dejar prácticas ni pecados, ni queremos apartarnos del pecado para no perder relaciones. Un verdadero hijo de Dios que quiera andar en santidad, a veces va a tener problemas con las personas. Recuerda a Pedro y a Juan diciendo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Hermanos, es mejor estar bien con Dios que con las personas que no quieren honrar a Dios. Y si tú y yo queremos ser un hijo de Dios, una hija de Dios en tu caso, hermana, si queremos ser una familia, una iglesia que ande en santidad, hermanos, debemos apartarnos del pecado. Cuando hablamos de santidad debemos entender que tiene que ver con un sincero y profundo deseo
de cada uno de nosotros de apartarnos del pecado. Cada verdadero hijo de Dios, la iglesia que Dios quiere, debe caminar tan lejos del pecado como pueda, entendiendo el daño que éste nos hace, para luego entonces poder acercarnos a Dios. Yo soy re temeroso. Entonces, si andamos en un lugar donde hay una bajada o una caída peligrosa, ¿sabe lo que yo hago? Yo no me acerco. Y me pasa con el Santi que no quiero que esté 10 pasos lejos, porque no quiero correr el riesgo, ¿no? Hay gente que es bien valentonada, se dice, no sé, valerosa, y anda caminando por las orillas y se la juega. Yo soy temeroso, porque no quiero sufrir en mi cuerpo tan lindo y precioso, ¿no? Soy temeroso, pero estoy hablando de mi cuerpo físico, que si se llegase a destruir, lo que más importa es mi alma, ¿o no? Por tanto, si tengo temor de dañar mi cuerpo físico y prefiero andar lejos de un acantilado, ¿cuánto más debiera yo andar lejos de aquellas cosas que pueden dañar mi alma y mi comunión con Dios? ¿Me explico? Es decir, hermano, identificas en tu vida los peligros, los acantilados que hay. ¿Cuáles son? ¿Sabes cuáles son estos pecados que Dios está trayendo a tu mente hoy? Estoy seguro que sí. Apártate, hermano. Apártate, querida hermana, hermano, familia querida. Debemos apartarnos, amada iglesia, de estos pecados. Entonces, entendiendo eso, entre más lejos estemos del pecado, tiene un propósito lógico. Si yo me alejo del pecado, la segunda cosa que debo hacer entonces es debo acercarme a Dios. Se deleita una iglesia que quiere andar en santidad, no solo se aleja conscientemente del pecado, sino que se deleita en buscar y acercarse al Señor. Porque otra vez, no es un asunto estático. No me debo mover tanto. No es un asunto estático, que me alejo del pecado y me quedo allá. No, la idea es, si me alejo del pecado es para acercarme a Dios. Salmo 42, por favor, vaya allá. Dice David allá, mi alma tiene sed de Dios, dice mi Biblia, el subtítulo o el título de esto. Pero David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él hace la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La santidad, hermanos, no solo tiene que ver con vivir lejos del pecado como podamos, sino tan importante como eso, es poder deleitarnos en buscar al Señor diariamente. Esto es desearle, quererle, amarle, querer conocerle. Esto es mostrar nuestro amor cada día a Él. Es que Él sea nuestra fuente de deleite y deseo, por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que sabemos que Él hará. Es decir, es buscar tiempos con Él. Es desear como el ciervo que busca por las corrientes de las aguas, así debe clamar nuestra alma por el Señor. Pero ¿sabes por qué no se produce esta necesidad? Porque caminamos lejos de Él. Y porque el pecado del cual no nos hemos apartado hace que nuestra sed de Dios se apague. No hay deseos. Cuando usted y yo estamos en pecado, hermanos, no es atractivo este libro. No queremos leer la Biblia, no queremos orar a Dios, no queremos hacer lo que Dios nos pide, porque el pecado del cual no nos hemos apartado nos tiene prisioneros. Pero cuando nos apartamos del pecado tan lejos como Dios quiere, estamos listos para ser sedientos de Dios y de esa relación cercana a Él. Los verdaderos hijos de Dios, hermanos, se deleitan en estar en la presencia del Señor. Son aquellos que tienen sed y hambre de Dios. Agustín de Hipona dijo que son aquellos que le aman. Dijo, decir que amamos a Dios mientras vivimos una vida sin santidad es la mayor falsedad, como ya cité anteriormente. Hermanos, si amamos a Dios, claramente vamos a querer vivir como Él quiere, cerca de Él, conociendo su palabra. El Salmo 105, verso 4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Cuántas veces esta semana? Solo una pregunta breve y corta. ¿Cuántas veces esta semana
te sentaste con la palabra de Dios a orar y a buscar el rostro de Dios? ¿Cuántas veces tomaste un tiempo libre, planificado, organizado por ti, para decir, Señor, aquí estoy, te alabo por tus bendiciones, reconozco tus bondades, exalto tu nombre y, Señor, te ruego, hables con tu palabra en mi vida? Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Hermanos, ¿sabe que vivimos buscando tantas cosas en nuestra vida? Aceptación, amor, oportunidades, sueños, anhelos, logros, y todo llega con la idea de lograr la plenitud y la felicidad. Buscamos todo y buscando esto nos desviamos en el camino. Todo esto siempre termina de la misma manera, con corazones vacíos, porque estás buscando en el lugar equivocado. Como dijo allá el profeta, cavan para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y dijo, y me dejaron a mí, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Buscamos en los lugares equivocados, en un trabajo, en una casa, en la familia, en los amigos, en los pasatiempos, en tantas cosas. Llenar el alma, pero esa alma seguirá vacía. No podrás vivir y disfrutar el deleite de estar con Dios si estás buscando en el lugar equivocado. Eclesiastés capítulo 2, verso 11 dijo Salomón, miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El deleite y el gozo del verdadero creyente, hermanos, no está en otra cosa ni persona, sino está en el Señor. Las mujeres han leído y alguna vez estudiado y escuchado, ¿no? Cómo vivir en un mundo de Marta, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo vivir como María en un mundo de Marta? ¿Así se llama? Bueno, el pasaje que usted tiene ahí tiene Lucas capítulo 10, es la historia de Marta y María, ¿recuerda? Una afanada por hacer lo que tenía que hacer, era el lugar de la mujer, debía ocuparse de los quehaceres y María estaba ahí sentada a los pies del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor ante la acusación de Marta? ¿Sabes, Marta? Tú estás cerrada, ella escogió la mejor parte. Porque a veces buscamos el deleite en las cosas que no tienen provecho y no buscamos al Señor. El mayor gozo y plenitud en cristiano debe estar en buscar a Dios y disfrutar su plenitud. Isaías capítulo 61, verso 10, dice allá así, por favor escuche: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, nuestro gozo, nuestro deleite debe estar en el Señor. ¿Te das cuenta que la vida cristiana es una vida de gozo cuando está cerca del Señor? ¿Ha escuchado usted que el corazón alegre hermosea el rostro? Por eso siempre me río. Si algo ayuda. Pero ¿sabe que cuando usted y yo estamos bien con Dios, cerca de Dios, buscamos a Dios, cuando Él es nuestro deleite se nota, es visible y nuestro corazón se alegra? Pero cuando tú y yo estamos lejos de Dios, tu rostro, mi rostro, refleja que finalmente estamos perdidos, enlodados en el pecado y no disfrutando el deleite de estar con el Señor. La gran diferencia que existe entre aquellas cosas vacías y vanas que tantas veces buscamos y en buscar a Dios es que estas cosas siempre terminan igual, vacías, y terminamos insatisfechos, sin querer agradar a Dios y muchas veces tan lejos de Dios. Y hermanos, Él es cercano, Él quiere estar junto a usted. La pregunta es si nosotros queremos buscar a Dios. Una iglesia que anda en santidad no es solo aquella que se aparta del pecado, sino que se deleita en Dios, busca a Dios. Hay iglesias donde el tiempo más esperado, hermanos, es la alabanza. Y por esta puerta han entrado algunos diciendo: pastor, visitamos esta iglesia, pero no nos gustó la alabanza, nos vamos. ¿Sabe qué, hermanos? Lo más importante de una iglesia no es la alabanza. Lo más importante es conocer la palabra de Dios. Porque ella es la que alimenta el alma. Porque ella nos muestra el corazón, la mente y la persona de Dios. Bueno, es lindo cantar y puede ser espectacular la música, pero si no hay palabra de Dios, no vamos a conocer al Dios verdadero. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios.
El alma mía, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? El Salmo 63 da la misma idea. Para ir cerrando el segundo punto, dice: una iglesia que anda o quiere andar en santidad es aquella que se aleja, se aparta del pecado, porque entiende que el mandamiento y llamado de Dios es apartarse del mal camino, del pecado mismo. Así también es una iglesia, hijos de Dios, que se deleitan en buscar su rostro, estar en su presencia, disfrutar tener comunión con Él. Pero también son creyentes o una iglesia que se presentan ante el eterno Dios y soberano Dios como una ofrenda agradable a Él. Y saltamos a nuestro tercer punto, porque no es solo apartarse del pecado, no es solo buscar a Dios, sino que ahora en esa búsqueda me presento delante de Dios como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos capítulo 12 da esta idea, ¿o no? ¿Recuerda usted el pasaje? Posiblemente usted lo conoce de memoria. ¿Cuántos conocen de memoria este texto? Yo. ¿Otro se lo conoce? No sea humilde, no diga, porque lo han estudiado, lo han leído, quizás se lo sabe, los que hemos discipulado, lo hemos desafiado a otros a aprender. Bueno, es un pasaje lindo, pero hermanos, ¿cuántos de nosotros, y no levante su mano, y me incluyo, cuántos de nosotros vivimos y practicamos esto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos presentado verdaderamente como un sacrificio vivo al Señor? Dice allá: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios decidimos apartarnos del pecado y nos deleitamos y gozamos en buscarle con determinación, entonces estamos listos para presentar nuestras vidas como una ofrenda al Señor. ¿Qué es la consagración? Porque significa consagrarnos. Bueno, es poner mi vida de manera voluntaria ante Dios como una ofrenda acepta, limpia, santa, para que Él haga su voluntad y no nosotros la nuestra. Es decir: Señor, mira, yo no tengo nada que ofrecerte, lo que tengo, y esto soy yo, lo pongo a disposición tuya, Señor, para que tú lo uses, para que este cuerpo, esta vida, este ser, y podríamos decir esta iglesia, pueda hacer tu voluntad, pueda hacer lo que tú quieres. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Los animales que se ofrecían, usted recuerda, en el Antiguo Testamento debían ser muertos, sacrificados, su sangre derramada para presentar una ofrenda al Señor agradable. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que ya no necesitamos animales muertos. Nosotros somos esa ofrenda y debe ser un sacrificio vivo, pero dice también santo, y termina diciendo agradable a Dios. ¿Podría yo hoy presentarme delante de Él como un sacrificio así? Quizás no, porque hay pecados en nuestra vida. Quizás no, porque a lo mejor no estamos con un pecado, practicando un pecado, pero no estamos ni buscando a Dios ni su persona. Y llevamos años sin buscarle, llevamos años de vida, de religiosidad, de costumbres religiosas, de prácticas cristianas, pero no tenemos una comunión cercana con el Señor. Por tanto, esa ofrenda no será nunca presentada, y si es presentada, lo más probable es que no será agradable al Señor. Tristemente ha surgido una generación de creyentes que piensa que es posible estar en Cristo sin abandonar el mundo. Es decir, ¿puedo yo entonces entregar mi vida a Cristo, yo estar en el Señor, creer que estoy en Él, pero a la vez vivir una vida de pecado, una vida relacionada a este mundo, amando este mundo, amando cosas que nos alejan de Dios? Hermanos, no es posible, es una contradicción, porque a Dios no se ama de esa manera. Dios dijo que se debe amar a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y cualquier cosa en tu vida que sea más grande, importante que Dios, ya sea trabajo, ya sea posición, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea aún el ministerio, hermanos, eso le ha quitado el lugar que a Dios corresponde. Y entonces no podemos presentarnos a Él como un sacrificio vivo.
No podemos andar entonces agradando a Dios en santidad. No podemos presentarnos a Él como Él esperaría que hoy un hijo de Dios, una familia, una iglesia se presente a Él. Salmo capítulo 24, versos 3 y 5 dijo: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién se sentará en su lugar santo? La respuesta es el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas, que dice allá, vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermanos, no es solo apartarse del pecado, no es solo buscar a Dios con deseo y deleitarnos en Él, es también presentarnos ante Él como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, con manos limpias, con un corazón puro, no unido a cosas vanas sin provecho. Hermanos, no podemos ni debemos errar en pensar que podemos adorar a Dios, exaltar su nombre, bendecir y aún servirle sin antes morir a nosotros mismos, sin antes sacrificarnos ante Él diciendo: Señor, ya no quiero vivir más yo. Señor, ya no quiero que nada viva en mí, sino solo tú, Señor. Debemos, como un acto de amor, hermanos, consagrarnos cada día a nuestro Señor y Salvador. Necesitamos morir a nosotros mismos. El Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, necesitamos morir a nosotros y presentarnos como una ofrenda a Dios, como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Queridos hermanos, Dios quiere una iglesia que ande en santidad. ¿Amén? Amén. ¿Usted quiere andar en santidad? Porque usted y yo somos la iglesia. Hermanos, usted y yo somos la iglesia del Dios viviente. Usted y yo somos la iglesia que Él ha comprado a precio de sangre. Y Él quiere que usted, yo, nuestras familias, esta congregación ande en santidad. Y para eso, hermanos, es necesario otra vez apartarnos del pecado. Dejar a un lado aquellas prácticas que deshonran a Dios. Es mirar esta lista de pecados en lo que son los frutos de la carne y decir: ¿cuáles de estos hay? Hay ira, enojo, maledicencia, blasfemia, idolatría. ¿Cuál de estas cosas están en mi corazón? Señor, perdóname, me arrepiento, Señor. Yo miro la Biblia y veo en ella un espejo y me autoconfronto con ella y digo: Señor, pero has hecho claro cuál es mi pecado. Señor, ayúdame a apartarme de él, me arrepiento de él. Porque ahora, lejos de mi pecado, Señor, quiero buscarte con deleite. Y Señor, ahora cerca tuyo entiendo que lo que tú quieres es que me presente a ti como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Si estas cosas están en nuestra vida, familia e iglesia, hermanos, llegaremos a ser esa iglesia santa que Dios quiere, apartada para su gloria, apartada para sus propósitos, apartada para la proclamación del Evangelio. Termino diciendo 3 aplicaciones finales. Hermanos, podemos, y escuche bien, podemos cada día ser mejores hijos de Dios si es que determinamos erradicar pecados de nuestra vida con la ayuda de Dios. Podemos ser cada día mejores hijos de Dios. No te conformes con lo que has logrado hasta ahora. Siempre hay espacio para crecer. Pero ¿sabes qué? Debes arrepentirte de tu pecado. Y a veces el corazón está como una piedra. Y quizás ahora el Espíritu Santo está golpeándote, pum, el corazón, tratando de romper esa piedra que hay, esa dureza que hay en tu corazón. Hermanos, he orado para que Dios identifique en tu vida tu pecado y te arrepientas de tu pecado, como he hecho lo propio en mi vida. Porque el que encubre sus pecados no va a prosperar. Si sabes que hay un pecado y no lo confiesas y te apartas, no vas a prosperar. Pero si lo confiesas y te apartas, si te alejas de Él, vas a alcanzar y ver la misericordia de Dios. Es posible ser mejores hijos de Dios, pero hay que determinar erradicar de nuestra vida, con la ayuda de Dios, ese pecado, esos pecados. Hermanos, cada día debemos tomarnos de las armas de Dios para vencer.
Efesios capítulo 6 enseña lo que es la armadura de Dios, para hacer defensa al enemigo que es Satanás, para protegernos de nosotros mismos, de nuestra carne, de este mundo. No podremos vencer las tentaciones de la carne, del mundo, y menos del diablo, si no nos aferramos al Señor. No podremos ser más santos y mejores hijos del Señor si no tomamos la armadura de Dios. Y por último, y termino, hermanos, alejémonos hoy del pecado para acercarnos más a Dios y así presentarnos como una ofrenda agradable al Señor, como un sacrificio vivo. Yo oro a Dios cada día que esta iglesia sea una iglesia más santa. Y parte por mí. Porque soy yo el primero que debe tomar decisiones. Y soy yo el que debe acercarse a Dios cada día. Y soy yo el que debo presentarme a Dios cada día. Pero quiero animarte, exhortarte en el Señor, a que seas tú también el que en esta hora, en este culto, en esta predicación, cierres tus ojos y digas: Dios, me arrepiento de mi pecado. Inclina tu cabeza, por favor. Y que puedas decir al Señor en tu oración con tus palabras: solo quiero ayudarte a pensar, a decir: Señor, yo me arrepiento de este pecado que tú hoy has traído a mi mente y a mi corazón, y yo me quiero apartar, Señor, de él. Quiero enviarlo tan lejos de mí que no quiero más de eso en mí. Tiene que ver con mi familia, mi esposo, mi hijo, mis hermanos, tiene que ver con mi orgullo, mi soberbia, tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver, no sé, hermano, tú sabes. Yo sé los míos, pero dile: Señor, perdóname, me arrepiento, Señor. Cámbiame, límpiame, Señor. Aparta mi pie, mi vereda, mi corazón de estos pecados, Señor. Pero también dile: Señor, ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame, Señor, a desearte en mi corazón. Así como ese siervo que busca por las corrientes de las aguas, Señor, ayúdame a tener sed de ti. Ayúdame, Señor, a desarrollar una vida devocional firme, consistente, que edifique mi vida, que me acerque a ti, Señor. Dile: Señor, hoy me presento a ti, Señor, como un sacrificio vivo, agradable a ti, un sacrificio santo, agradable a ti. Yo me entrego, Señor, a ti. Querido Dios, querido Señor, conoces mi corazón, conoces mis pensamientos, Señor, conoces mi actuar. Tú sabes, Señor, que como mis hermanos, esta también es mi oración, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a ser esa iglesia que tú quieres, una iglesia santa. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado, para acercarnos a ti. Y para de esta manera también, Señor, presentarnos ante ti. Dedicarnos a ti, a tu gloria, a tu honra, a tu obra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias por bendecirnos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.